¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos transmitiendo desde la red Ha de Venir para Bolivia y para todo el mundo. Las etapas familiares. El día de hoy vamos a estudiar el tema Preparándonos para los cambios. Se encuentra con nosotros una pareja misionera, nuestra hermana Janet, bienvenida. Gracias, Miguel. Realmente, una vez más, contentos de estar acá en este programa maravilloso y dispuestos pues para estudiar la palabra del Señor. Amén, bienvenido. También se encuentra con nosotros nuestro hermano Héctor. Bienvenido, hermano. Gracias, Miguel. Bueno, en esta mañana queremos primeramente agradecerle a Dios y queremos en esta mañana también estudiar su palabra y que el Espíritu Santo nos pueda guiar y podamos hablar conforme a su voluntad. Amén. Pero ¿qué les parece si antes de hablar sobre la palabra del Señor hacemos una palabra de oración, hermano Héctor? Amén. Querido Padre, en esta hora nos colocamos en tus santas manos. Queremos, Señor, que usted nos dirija, usted que conoce su palabra, usted que la reveló. Y en esta mañana, Señor, queremos que tomes nuestras mentes y tome las mentes de las personas que van a escuchar y que podamos ser uno contigo y podamos seguir creciendo para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Debido a que el ser humano no está bajo el control del reloj de Dios, el ritmo que Dios estableció para la vida sobre esta tierra, tanto hombres como mujeres, llegan sin una preparación para asumir las responsabilidades del cambio. Y en algunos casos abandonan el cambio, sus responsabilidades y sufren las consecuencias de ello. Voy a poner un ejemplo, el ejemplo de Sara en la Biblia. Por impaciente, Dios había prometido que daría un hijo. Por impaciente cometió un error. Y vinieron una serie de pecados, adulterio, y finalmente nació un hijo que ella pensaba que sería suyo, pero ella no recibió eso, sino que recibió menosprecio de su sierva, Agar, y estaba sufriendo las consecuencias del cambio que ella misma había producido. Vivimos en este mundo, cambio tras cambio afecta nuestra vida, pero ustedes quieren compartir con nosotros la experiencia del pueblo de Israel en el camino o a través del camino, los cambios que ellos fueron experimentando. Sí, realmente, Miguel, como usted comparte, tenemos que experimentar cambios en las diferentes etapas de nuestra vida. Y hablando del pueblo de Israel, yo creo que es un ejemplo palpable. Allí encontramos la problemática que experimenta el ser humano al experimentar los diferentes cambios. Y vemos que en esta historia el propósito de Dios no era que ellos estuviesen esclavos allí en Egipto durante estos 400 años, ¿verdad? Pero de alguna manera ellos por su desobediencia tuvieron que estar allí. Después que ellos ya se cumple el tiempo y Dios permite que ellos salgan de allí con un propósito de preparación, entonces empieza también una problemática en su corazón, ¿no? Porque ellos anhelaban ese cambio. De hecho, habían orado a Dios para que pudieran salir de esa esclavitud en la que se encontraban. Pero una vez se encontraron libres, entonces chocaron con algunos ídolos que ellos habían acariciado. Algunos de estos ídolos fueron pues la comida, ¿cierto? Algunos hábitos malsanos que ellos habían adoptado allá en Egipto. Y esto lo encontramos, Pablo lo vemos reflejado, que es un texto muy clave, nos va a ayudar mucho a desarrollar el tema, que es Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 6 al 11. Y aquí vamos a encontrar la problemática que realmente se generó
desde que hubo el principio, desde que hubo el pecado. Y vemos lo que aquí el enemigo transmitió y Pablo lo describe aquí en 1 de Corintios capítulo 10, versículos 6 al 11. Vamos a leerlo entonces en nuestras Biblias, 1 Corintios 10 y versículos 6 al 11 dice: pero estas cosas fueron ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros sobre quienes los fines de los siglos han venido. Vemos aquí que el apóstol Pablo está haciendo un recuento de lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Y esto sucedió a dónde? En el desierto. Dios en su misericordia lo libertó de Egipto, pero ellos en Egipto olvidaron a Dios, ¿cierto? Olvidaron a Dios porque la idolatría, ¿dónde la aprendieron? En Egipto. En Egipto. ¿Dónde aprendieron a ser codiciosos? En Egipto. En Egipto, pero el apóstol Pablo también habla de eso, que estos frutos son productos de la carne. Y eso lo encontramos en Gálatas. En Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Y ahí vamos a encontrar los frutos de la carne. Y algo impresionante que Dios quería hacer y que quiere hacer en cada uno de nosotros es arrancar definitivamente el pecado de nosotros. La idolatría nosotros no la vamos a poder dejar, la codicia, la envidia, el celo, por nuestros propios medios. Pero vemos que el Señor nos hace una invitación a través del apóstol Pablo, porque él mismo está hablando de lo que ocurrió con Israel y de lo que también Dios nos está dando la solución a través de Gálatas 5, versículos 19 al 21. Dice la palabra del Señor: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicaciones, inmundicias, lascivias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también ya os denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pues realmente, como tú decías, son frutos de la carne. Y ellos, al entrar allí, en este proceso de cambio, Miguel, empezaron a experimentar eso. ¿Dónde estaba la problemática? En la mente, ¿verdad? Hubo una problemática porque atentaba directamente contra los ídolos que ellos habían acariciado. Uno de ellos fue que su gusto se pervirtió. Y entonces había por la comida, ¿no? Y el primer cambio que sufrieron, un cambio bueno que Dios permitió, fue cambiarles la alimentación. Porque Dios tenía un propósito. Pero ellos rechazaron ese cambio porque realmente lo que había en ellos era complacencia. Hay algo también que era lo que Dios quería sacar. Y encontramos en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, es un texto muy clave. Realmente aquí vamos a encontrar algo especial. En la manera de Dios los llevó al desierto. Vamos a leerlo. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y vamos a encontrar aquí, Miguel, ¿nos puedes ayudar? Claro. Y vamos a encontrar una parte muy importante. Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te
ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Algo interesante, ¿cierto? ¿Lo sacó a dónde? Al desierto. Al desierto. Ahora Dios le está dando la solución al problema del pecado. Pero siempre Dios, cuando quiere preparar a alguien, lo lleva a un lugar donde realmente pueda tener un encuentro con Él y donde lo pueda probar. Porque realmente ellos clamaban por algo y querían libertad, porque estaban esclavos. Pero ellos pensaban que el problema nomás era la esclavitud externa, pero ellos estaban esclavos internamente y ahora Dios tiene que hacer un proceso maravilloso. Pero todo este proceso quería llevarlos a la salvación. Amén. Así es. Encontramos acá una declaración a través de la mensajera del Señor, Elena de White, muy interesante con respecto a esto. Dice, Dios conduce a su pueblo paso a paso, coloca a sus seguidores en diferentes situaciones a fin de que se manifieste lo que hay en el corazón. Algunos soportan ciertas pruebas, pero fracasan en otras. A medida que se avanza en este proceso, el corazón es probado un poco más severamente. Si los que profesan ser hijos de Dios encuentran que su corazón se opone a esta obra directa, deben convencerse de que tienen que hacer algo para vencer. Algunos están dispuestos a aceptar un punto, pero cuando Dios los prueba en otro, lo rehúyen y retroceden porque hiere directamente algún ídolo suyo. Y eso es lo que realmente encontramos en la experiencia del pueblo de Israel. Hería a sus ídolos y entonces ya no querían el cambio. Continúa diciendo, así tienen oportunidad de ver lo que hay en su corazón, que los aísla de Jesús. Dios prueba a su pueblo en este mundo. Este es el lugar en que debemos prepararnos para comparecer ante su presencia. No hay otro lugar. En este mundo es donde debe realizarse esa preparación y debemos pasar paso a paso estos cambios, por supuesto, de la mano de nuestro Dios. Aquí en este mundo, en estos últimos días, la gente va a demostrar qué poder afecta su corazón y dirige sus acciones. Si es el poder de la verdad divina, los conducirá a buenas obras, elevará al que lo recibe y lo hará de corazón noble y generoso como su divino Señor. Jóvenes y ancianos, Dios os está probando. Estáis decidiendo vuestro destino eterno. Así como el pueblo de Israel, cada uno de nosotros estamos siendo probados y a través de los diferentes cambios que surgen en nuestra vida, si estamos realmente dispuestos a ser transformados, Dios nos va a mostrar a través del Espíritu Santo qué hay en nosotros todavía, qué ídolo hay que debe ser entregado, que debe ser soltado en nosotros. Esa es, así brevemente, la experiencia del pueblo de Israel. No sé si tú vayas a agregar algo sobre esto. Bueno, vemos que la matutina nos aclara bastante dónde es que Dios realmente, dónde está el problema y dónde es que Dios quiere trabajar. Pero también realmente esto fue para Israel. Y al final fueron pocos los que realmente pudieron entrar a la tierra prometida de esa primera generación, que solamente entraron 2 porque se dejaron preparar por Dios. Amén. Pero ahora en la etapa de nuestra vida también tenemos un periodo y hay algunos cambios. Amén. Antes de pasar a esa parte, quisiera que nos dijeran dónde se encuentra esa importante cita que usted leyó en Elena White. Ya, eso es una matutina que está en Maranata, el Señor viene, del 4 de febrero. Se titula ¿Soportaréis la prueba? Sabemos que realmente es muy importante que en cada estudio podamos profundizar porque nos vamos a enriquecer mucho. Entonces, esta es muy importante, esta matutina también. Amén. Algunos aspectos de nuestra vida, como bien menciona, surgen cambios y a veces son cambios dramáticos. A veces son cambios en los que no estamos preparados. Entonces, uno de ellos es el matrimonio, por ejemplo. ¿Por qué no llegamos preparados al matrimonio? Voy a responderle, Miguel, y me sonrío porque realmente esto debemos llevarlo a nuestra experiencia.
O sea, todo esto quedó escrito como ejemplo para nosotros, ¿no? Y por eso decía yo que la problemática del ser humano en los cambios, o sea, está ilustrada allí en el pueblo de Israel, porque surgen todos estos pecados, o algunos de ellos, ¿no? Entonces voy a responderle la pregunta con parte de mi experiencia cuando me fui a casar. O cuando estaba cerca a mi matrimonio, pues ya yo quería realmente casarme, o sea, me sentía preparada, ¿sí? Ya bueno, estaba en una edad ya madura y pues creía que ya yo estaba preparada y anhelaba, ¿no? Ese cambio. Pero cuando bueno, ya Dios permite casarnos con mi esposo presente, entonces experimenté que realmente no estaba preparada. Porque bueno, el problema del cambio está en que como que nos desacomodamos de donde estábamos, ¿no? De los hábitos, y a pesar de que somos del mismo país y todo, pero de todas formas las culturas cambian de una región a otra y son muchas cosas, somos personas diferentes. Y yo pensé y realmente entré en un choque y bueno, y realmente no entendía qué pasaba. Yo decía, pero bueno, si yo veo que él es una persona especial, que es una persona seria, que ama al Señor, y yo también, pero ¿cuál es el problema? Así que... ¿Cuál fue su solución? Ya, pues no, antes de la solución, el problema, y hasta que no realmente me puse en manos de Dios a orar, eso fue unos pocos meses, les estoy hablando que realmente en cuestión de los primeros meses experimenté Fueron eso. Difíciles. Fueron Como difíciles. de adaptación. De adaptación. Porque al principio es difícil, al principio es un poquito incómodo, pero porque es un cambio. Pero cuando realmente nos dejamos guiar por el Señor, Él organiza todo. Sí, me di cuenta que el problema no era mi esposo, el problema no es que me había equivocado o en esas cosas, el problema era yo. Y cuando Dios me mostró que yo no me casé para recibir, sino para dar, cuando pude entender el verdadero principio del amor, que realmente somos creados para dar. Sí, Dios nos creó para dar. Entonces, cuando pude experimentar eso y cuando sometí todas estas debilidades mías en el Señor, pude encontrarle sentido al matrimonio y realmente, para gloria de Dios, ahora tenemos una experiencia muy linda en nuestro matrimonio. Varios años casados, ¿cierto? Sí, algunos. Algo especial que encontramos que nos ayudó fue el libro El Hogar Cristiano. Es un libro muy importante, escrito por la hermana White, revelado por el Señor, nos ayudó, porque es un libro muy importante y realmente lo recomendamos a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Realmente recomendamos el libro El Hogar Cristiano. Amén. Es un libro muy importante donde nos va a dar prácticamente luz, una manera de cómo solucionar las situaciones, y realmente si lo ponemos en práctica, nuestro hogar con la ayuda de Dios va a mejorar. Amén. Sí, en este libro hay una parte que dice el propósito de la mujer y del hombre, ¿no? Dice que la mujer fue creada para completar el carácter de su esposo. Cuando podemos entender eso, y el esposo fue creado para ganar los afectos puros del corazón de su esposa. Por supuesto que el esposo es proveedor y bueno, y la esposa también es la maestra y todas estas cosas, pero entendiendo estos dos principios, que ella fue realmente diseñada para ayudar a completar el carácter de su esposo. Cuando pude entender esto espiritualmente y me sometí en las manos del Señor, realmente no era ningún problema, eran cosas demasiado pequeñas por las cuales realmente, para gloria de Dios, son gozo en nuestro matrimonio hoy en día. En su experiencia, lo mismo que sucedió en el pueblo de Israel. Primero Dios nos lleva a un cambio para darnos cuenta quiénes somos y poder Él, mediante el arrepentimiento, transformarnos. Eso sucedió en esta experiencia. Hay algo también, es que en el mismo libro dice que el matrimonio no está hecho. El matrimonio hay que hacerlo, formarlo. El matrimonio realmente, cuando usted toma los votos matrimoniales, lo que se está inscribiendo a una institución para formarse. Y algunos pensamos que cuando nos casamos ya todo es felicidad. Estamos graduados. No, viene el comienzo. Hay que hacerlo. Es realmente cuando usted se propone hacer una casa.
al principio es lindo, el modelo, el diseño y todo, pero ahora hay que hacerla. Y el matrimonio es algo parecido. Esto es interesante para los que son solteros, conocer estos principios. Hay otro de los cambios que a veces pueden ser esperados o inesperadamente, la paternidad. ¿Qué nos pueden comentar acerca de cómo debemos estar preparados para la paternidad? Bueno, yo creo que también hay un libro especial que se llama La conducción del niño, de la misma inspiración. También nos aconseja, y hay ese libro es muy importante porque yo se lo recomiendo a todo padre, a todo que está inspirándose a ser padre, y realmente es el libro base. ¿Por qué? Porque los afectos de su hijo, porque hay como esa carencia de querer, pero hay un ejemplo que es el ejemplo de Ana. Ella quería un hijo, pero ¿para qué lo quería? Para dedicárselo a Dios. Y realmente este es el papel más importante como padres, de realmente que si queremos tener un hijo, pero que vaya a glorificar a Dios, y debemos tener claro que en el libro de la conducción del niño vamos a tener es un candidato para el reino de los cielos. Entonces es una responsabilidad solemne, grande, la cual nosotros como padres debemos meditarla. Y decirle al Señor que nos prepare, porque realmente todo lo que nosotros, la deficiencia que tengamos de carácter, se la vamos a transmitir a los hijos. Es decir, la paternidad tiene como propósito ganar almas para el cielo, los hijos. Así que no debemos de tener miedo de que viene un niño o un hijo por nacer, sino que ese es el sentido de la paternidad. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pues el Señor dice que herencia de Jehová son los hijos, y bueno, realmente es maravilloso. O sea, es un don del cielo, realmente es un tesoro valioso. Quienes realmente son padres o están por serlo, pues ponerse en las manos de Dios, estudiar, ¿no? Estudiar tanto la palabra de Dios como estos libros que les estamos recomendando, y realmente cuando nos disponemos y dejamos todo egoísmo en nuestro corazón, se va a cumplir el propósito de Dios y va a ser realmente algo maravilloso. Amén. Otro de los cambios que son sorprendentes, algunos, estoy hablando de la muerte, por ejemplo, pero también está el caso de la vejez, ¿cierto? ¿Cuál debe ser el trato? Esto quiero mencionarlo. ¿Cuál debe ser el trato de los familiares, el entorno hacia los ancianos? Bueno, la palabra de Dios dice que hay un mandamiento que dice que debemos honrar a nuestros padres, y honrarlo encierra muchas cosas, una palabra muy profunda, pero hay algo más que eso, es que realmente el individuo, porque a veces hay padres que quieren educar a sus hijos y eso está bien, pero educarlos en las cosas materiales, que saquen títulos, hagan todo para cuando yo envejezca, ellos me puedan cuidar. Pero hay algo bonito que David le pidió, no se lo pidió a los hijos, ni a la esposa, se lo pidió a Dios. ¿Qué fue lo que le pidió? Sí, y esto lo encontramos en el Salmo, en Salmos 71, 9. Encontramos allí lo que David le pide a Dios, porque él sabía que iba a llegar el periodo de la vejez. Y es algo maravilloso, y es lo que cada uno de los que nos están escuchando, y que todos tenemos que pasar al periodo de la vejez, y qué es lo que debemos hacer cuando realmente todavía tenemos la juventud, ¿dónde debemos trabajar? Dice el Salmo 70 y versículo 9, no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Dice en un comentario también bíblico, David rogó al Señor que no lo abandonara en la vejez. ¿Y por qué oró así? Vio que la mayoría de los ancianos que lo rodeaban no eran felices debido a que sus indeseables rasgos de carácter aumentaban con la edad.
sí por naturaleza habían sido mezquinos y codiciosos, lo eran muchísimo más en los años de la madurez. Entonces, esa fue la oración de David. Así que Salomón también en el libro de Eclesiastés también dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y digas en ellos: no tengo contentamiento. Porque el carácter necesita ser restaurado ahora, cuando tenemos toda la capacidad física y mental, para que cuando lleguemos a la vejez podamos tener realmente felicidad. Amén. Y hay algo que nos va a ayudar con el tema de la preparación de la vejez, pero también para la muerte. Y David se dejó preparar por Dios para la vejez y para la muerte. Y encontramos en Primera de Reyes, capítulo 2, del versículo 1 al 3. Y algo que él se preparó para la vejez y a la vez para la muerte. Y aquí lo expresa en estos 3 versículos. ¿Puedes leerlo, Miguel, por favor? Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 3. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. 1 y 2. Y 3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Entonces vemos a alguien aquí, alguien especial, en su vejez y en su tiempo de morir, aconsejando y dando palabras de vida para su hijo, porque su hijo iba a tomar el trono. Pero ahora vemos una persona, la Biblia dice que estaba ya en sus últimos días para morir. No estaba centrado como casi normalmente en sí, sino que estaba centrado en lo que Dios le había encomendado. Entonces, ¿cómo estar preparados en la vejez y también preparados para la muerte? Y hay algo especial también, ahora que el Señor nos hace un llamado también, es realmente Dios estamos preparados para lo que viene, para la gran crisis. Porque realmente hemos hablado de una manera individual, pero ahora queremos hablar en una manera en los últimos minutos que nos quedan, hablar acerca de un llamado que Dios nos hace. Y realmente lo encontramos en Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 1. ¿Qué nos dice Daniel 12:1? Okay. Bueno, en Daniel 12:1, el Señor nos está haciendo un llamado realmente a través de la profecía, lo que realmente viene para los tiempos finales, los cambios que vienen. Y los cambios que vienen son bien bruscos. Y realmente Dios, a través del libro de Apocalipsis también, en Apocalipsis 13, versículos 16 y 17, no lo vamos a leer por el tiempo, pero ahí también Dios sabe que en estos tiempos vienen cambios. Y hay algo que Satanás está furioso y quiere hacer cambios para destruir, porque quiere destruir al pueblo, a la adventista. Y aquí Dios nos está haciendo un llamado, porque Apocalipsis 13, versículos 16 y 17 dice que Roma, la gran ramera, la conformación de la imagen de la bestia, cuando esté ya totalmente formada en su totalidad, ella va a hacer que grandes y pequeños y todos la adoren. ¿De qué manera? La presión de no poder ni comprar ni vender. Y estaremos preparados realmente para ese cambio, porque va a ser un cambio. Y hay algo impresionante que mi esposa va a leer, una partecita que encontramos en el libro Eventos los Últimos Días, inspirado por la hermana Huay. Encontramos algo especial que nos va a ayudar, un llamado que Dios nos hace a través de esto.
Leamos Daniel 12:1 y vamos a leer acá el Ok. comentario. Vamos a concluir leyendo. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. El comentario dice, el momento actual es de interés abrumador para todos los que viven, los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y de autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. Así que realmente hay cambios en nuestra vida, pero nos espera un proceso de cambio que es realmente conmovedor para el mundo. O sea, ¿de qué manera nos estamos preparando? Porque Dios siempre hizo un llamado y siempre hizo advertencias. ¿De qué manera advirtió el Señor? Para Noé, Dios le hizo un llamado y le hizo una advertencia, que se preparara, y le mandó a preparar un arca. Para nosotros como pueblo adventista también el Señor nunca en su tiempo va a dejar que suceda algo sin avisarnos. Y en este tiempo también Dios, a través de la profecía y a través de la pluma inspirada, nos ha dado mensaje. Y hay un mensaje que el Señor nos hace, digamos, en este tiempo, es abandonar las grandes ciudades. Porque las grandes ciudades van a ser destruidas. ¿Y a dónde tenemos que ir? Y realmente el llamado que Dios nos hace es ir al campo y prepararnos en el campo. Porque realmente Dios va a proteger a su pueblo en el campo. Amén. La misericordia de Jehová va a estar con su pueblo que obedezca. Y este es el tiempo, porque realmente nosotros estamos a vísperas de y como decía el escrito, decía que realmente estábamos ya viviendo en los últimos tiempos. Pero queremos terminar no queremos dejar solamente con eso, queremos la invitación que Dios nos hace a través de Isaías 26:20. El último versículo vamos a leer. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete como por un momento, en tanto que pasa la indignación. Y dice que ese aposento donde nos debemos esconder es detrás de Cristo. Esa es la roca donde debemos escondernos. Pero les hacemos la invitación a que sigamos estudiando realmente, porque los cambios que le esperan al mundo son fuertes y necesitamos estar preparados. Que el Señor los bendiga. Amén. Muchas gracias, hermanos, por habernos acompañado en más de su palabra. Gracias, amigo querido, por habernos acompañado y compartir esta palabra. Realmente Dios desea guiarte por el único camino, a través de los cambios. No unos cambios para desviarte a izquierda o a derecha, sino para mantenerte en el camino de la vida. Que Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos en la próxima.